Bien, hoy vamos a hablar sobre el trabajo. Trabajo mecánico, vamos a ver si podemos hablar de potencia. Son tres temas que van de la mano, que también forman parte de dinámica. Por lo menos nosotros cerramos ya la parte dinámica, para entrar ya en la parte hidrostática. Creo que la última clase que vimos fue lo del plan inclinado. Entonces, el siguiente tema tendría que ser el trabajo. Miren que cuando nosotros hablamos de trabajo, estamos hablando no de la definición general de trabajo, porque uno cuando dice va a trabajar, bueno, diría que es una actividad del hombre que camina a crear, producir o lograr un bien. Esta es una definición social del trabajo. En física, trabajo no se refiere a eso. El hecho de que yo levante esto, que yo pueda levantar esta silla con el pupitre, eso yo podría generar trabajo. O sea que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la definición social. Entonces, ¿cómo podríamos definir el trabajo? El trabajo podemos nosotros podemos describir de dos maneras, como W. Yo me acostumbro a escribir como W, pero puedes ponerle la T así en cursivo. Trabajo, W o T, se define como la fuerza generada a un cuerpo en una distancia cuantificada. Por ejemplo, si yo quiero mover, sabemos nosotros que si esto movemos en el suelo, sabemos que es la fuerza, todo eso, sí, ya habíamos hablado en las clases anteriores. Suponiendo que yo estoy moviendo esto, el hecho de que yo le tire con una fuerza, sabemos que esta fuerza es tensión, yo le tire con una fuerza y ese cuerpo de un lugar a otro se desplace, ahí entonces está generando trabajo. Entonces, es por eso que el trabajo se define directamente como la fuerza aplicada a ese cuerpo por el desplazamiento. Y hay un coseno del ángulo que enseguida te voy a explicar qué significa eso. Más que nada esto es porque hace referencia a que es un producto escalar. ¿Sí? El trabajo en sí es una magnitud escalar. Y uno se pregunta, ¿por qué el trabajo va a ser escalar siendo que la fuerza es vector y el desplazamiento es un vector? ¿Verdad? Entonces, ambos son vectores, se supone que tendría que ser un producto vectorial, ¿verdad? Es cierto, pero este coseno, ¿verdad? Nosotros de hecho esto no analizamos en la parte de vectores, no se analiza, sería un poco más capaz que, no sé, mecánica o por ejemplo en física 1, ya dentro de la facultad te van a analizar, y ustedes por ejemplo en mecánica, ¿verdad? ¿Qué significa? Que haya un coseno. El hecho de que haya un coseno implica que tu producto se vuelve escalar. Hasta el momento eso no vamos a tener que saber. ¿Sí? El hecho de que haya un coseno en tu fórmula de trabajo implica que tu producto es escalar. ¿Está? Si hay un seno de un ángulo, entonces habla de un producto vectorial. ¿Está? O los productos plus también se le conoce a eso. Pero bueno, el trabajo es una magnitud escalar, donde la fuerza F es la fuerza resultante, es la fuerza con la que se aplica a ese cuerpo. La delta S es el desplazamiento, ¿verdad? Y el coseno vendría a ser el coseno de la inclinación con respecto al eje X. Bueno, la unidad de medida del trabajo. En el sistema internacional, como el trabajo es fuerza por desplazamiento, la fuerza se mide en Newton, en el sistema internacional, y el desplazamiento, una medida de longitud, se mide en metro entonces. Entonces, Newton por metro se conoce como Joule. Joule, que es un apellido, un físico importante, por eso ponemos directamente en mayúscula su símbolo, ¿verdad? Que es esta foto. En el CGS el trabajo se mide en hercios. Hercios, que es
dinas por centímetro. Dina es una medida de fuerza. Y como que en el CGS la longitud se mide en centímetros normalmente. También en el sistema técnico, por ahí si es que te aparece eso, ¿verdad? Se mide la unidad de medida del trabajo es kilogramo fuerza por metro. Conversiones que vas a tener en algunos casos donde vas a necesitar convertir. Por ejemplo, tenés un trabajo que esté en kilogramos fuerza por metro, ¿verdad? Que tenés que pasar a Joule porque vos trabajás en el sistema internacional. Entonces, para eso tenés estas conversiones. Esto para que vos puedas hacer después regletes. Para que puedas hacer regletes, ¿verdad? Entonces, un kilogramo fuerza por metro es 9,8 joules. Es muy similar a lo que era la parte de fuerza. Por ejemplo, un kilogramo fuerza era 9,8 newton. Había una conversión de eso así también. Pero bueno, un kilogramo fuerza por metro es 9,8 joules. Un joule es 1 por 10 a la 7 hercios. Y un kilogramo fuerza por metro sería 9,8 por 10 a la 7 hercios. Estas son conversiones entre los tres sistemas, ¿verdad? Por ahí si es que vos, por ejemplo, tenés qué sé yo, 15 kilogramos fuerza por metro y querés pasar allí, entonces vamos a poner acá nomás tu conversión, va a ser este por este dividido este, una regla de 3 directa, ¿verdad? Entonces, yo describo el trabajo entonces como un cuerpo que se desplaza, ¿sí? Que se le aplicó una fuerza, ¿sí? Se le aplicó una fuerza y esa fuerza es la que vamos a seguir a analizar, ¿verdad? Porque puede ser de distintas maneras que se le puede aplicar esa fuerza. Puede ser una fuerza horizontal, puede ser una fuerza vertical, puede ser una fuerza oblicua, como en este caso. ¿Está? Siempre y cuando se le aplique fuerza y se desplace de un lugar a otro, entonces eso genera trabajo. ¿Está? Bueno, también la gráfica del trabajo es una gráfica de fuerza en función a posición. ¿Sí? Sabemos que fuerza y posición son los dos valores, las dos magnitudes que estamos analizando. Fuerza y posición, ¿verdad? Entonces, en la gráfica de fuerza versus posición, el área que se nos va a formar acá, mira que vas a tener ejercicios donde vas a tener que hacer esto también, ¿sí? Entonces, el área que se te forma acá, no importa qué figura sea, en este caso, este parece un cuadrado, pero en realidad un rectángulo. El área de ese rectángulo que es igual al largo por ancho. Ese es el área de un rectángulo. Entonces, como que es largo por ancho, yo veo que este es mi largo y este es mi ancho, ¿verdad? Y mi largo va a ser entonces mi posición y mi ancho es mi fuerza. Entonces, por eso es que decimos que el área que se me forma en la gráfica de fuerza en función a la posición, ese también es mi trabajo. Porque directamente decimos que es posición o desplazamiento por fuerza, ¿verdad? Que es lo mismo que acá, ¿verdad? Entonces, este conjunto no. ¿Está? Entonces, el área que se te forma en la gráfica de fuerza versus posición, ese es el trabajo, gráficamente hablando. Bueno, vamos a ver lo que dice el libro. El libro explica algunas que otras cosas. Vamos viendo desde el motor. Ok, dice el significado de la palabra trabajo en física es diferente de su significado habitual, lo que le estaba diciendo ya hace rato, empleado en el lenguaje común. Por ejemplo, un hombre que levanta un cuerpo hasta una determinada altura realiza un trabajo. Es un movimiento vertical. Si yo levanto hasta acá, estoy ejerciendo una fuerza y está ejerciendo una altura, ¿verdad? Una posición, un desplazamiento desde una altura inicial hasta una altura final. Entonces ahí yo realizo también trabajo. En física dice, el trabajo que una persona realiza al sostener un objeto a una cierta altura sin moverse es duro, pues no hay desplazamiento. Por ejemplo, si yo quiero saber el trabajo que realizo acá, el trabajo que realiza este cuerpo, este mouse, es cero. ¿Por qué va a ser cero? Porque no me estoy moviendo, no me estoy desplazando, ¿verdad? Entonces, siempre debe haber desplazamiento. Si yo estoy acá es porque mi altura siempre fue esa nomás. Ahora si me dice,
se desplazó desde una altura hasta una altura, se desplazó. Entonces, ahí sí hay trabajo. ¿Está? Pero si está quieto, si no está en movimiento, no hay trabajo. ¿Está? Entonces, eso es lo que quiere decir acá. El trabajo en física está siempre relacionado a una fuerza y a un desplazamiento. Una fuerza aplicada a un cuerpo realiza el trabajo cuando produce un desplazamiento del cuerpo. Se tienen dos casos. Bueno, nosotros vamos a dividirlo en varios casos, no solamente en dos casos. El primer caso, cuando la fuerza tiene la misma dirección del desplazamiento, la misma dirección, y vamos a decirle también el mismo sentido, que es lo que está acá. Primer caso, entonces, la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido. ¿Qué era la dirección en física? ¿Qué era la dirección? No. ¿Qué era la dirección? Toda la parte de vectores. Definición de vectores. ¿Qué era la dirección? No. ¿Qué era la dirección? Para que un vector sea un vector necesita tres cosas, tres características tenía. Debía tener módulo, dirección y sentido. ¿Qué era el módulo? ¿Qué era el módulo? Era el tamaño, el valor numérico, ¿verdad? Eso era el módulo. ¿Qué era la dirección? ¿Qué era la dirección? ¿Y qué es el sentido? Una orientación hacia dónde se va la flechita, que te indica hacia dónde se va. ¿Está? Entonces, veamos el primer caso cuando la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido. En este caso vamos a hablar nomás con el sentido, pero la dirección puede que varíe. Bueno, ¿qué pasa? Tenemos este sistema donde acá está mi cuerpo que se va a desplazar, se le aplicó una fuerza, va a ir hasta ahí. Un cuerpo que se mueve horizontalmente. Perfecto, ¿verdad? Si te das cuenta, la fuerza hacia dónde está apuntando. Claro, hacia la derecha. ¿Y mi desplazamiento hacia dónde es? Hacia la derecha también. O sea, acá se desplaza, ahora no se desplaza hacia acá. Entonces, ambos están teniendo el mismo sentido. Acuérdate que en vectores, ¿te acuerdas cuando en vectores analizábamos? Decíamos que si estaban en el mismo sentido, uno no puede estar encima del otro, uno debería estar al frente del otro, ¿verdad? Entonces mi vector resultante era la suma de esos dos, ¿sí? Era la suma de vector 1 más vector 2. Bueno, estamos teniendo dos vectores, fuerza y desplazamiento, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora? ¿Cuánto va a ser el ángulo acá entre ellos? Era un ángulo 0 grados. Entonces, por eso es que el ángulo es 0 grados. ¿Y qué pasa? Yo te había dicho hace rato de que el trabajo, su fórmula es fuerza por desplazamiento por coseno de ese angulito, ¿verdad? Que normalmente no lo utilizamos, siempre lo definimos como fuerza y desplazamiento. Ahora, coseno de 0, si vos haces en la calculadora, haces un poco en la calculadora, coseno de 0, te va a salir un valor. ¿Cuál es ese valor? Coseno de 0 es 1. Entonces, ¿qué pasa? Si coseno de 0 es 1 directamente, entonces lo que yo estoy diciendo es de que 1 por fuerza por desplazamiento es fuerza por desplazamiento más directo. Entonces, acá en estos casos en el que la fuerza y el desplazamiento tengan el mismo sentido, entonces directamente el trabajo es fuerza por desplazamiento. ¿Por qué? Porque el ángulo es 0 grados, y si es 0 grados, coseno de 0 me da 1. Entonces ahí, vieron que acá el hecho de que coseno sea 0 me dio 1 positivo, ¿verdad? Entonces mi trabajo obligatoriamente va a ser positivo. ¿Y cómo se llama un trabajo que es positivo? Se lo llama trabajo motor.
que nada en la parte teórica, si es que te aparece. ¿Qué es el trabajo motor? El trabajo motor es el trabajo positivo. ¿Está? Entonces, ese es el primer caso. Veamos ahora el segundo caso. Cuando las fuerzas de desplazamiento tengan sentidos diferentes. Cuando ya tienen sentidos diferentes, qué sé yo. Si al principio se está yendo hacia un mismo sentido, ¿cómo sería ahora sentidos diferentes? Que este esté apuntando hacia este lado, ¿verdad? Bueno, fíjate que uno tiene sentido diferente al otro. ¿Cuánto es el ángulo ahí entre ellos? 180 grados, ¿verdad? Si yo haces en la calculadora coseno de 180 grados, ¿cuánto te va a salir ahora? ¿Cuánto? Menos 1. Entonces, coseno de 180 grados te sale menos 1, ¿verdad? Y ok, menos 1 por fuerza por desplazamiento me va a salir menos fuerza por desplazamiento. Entonces, ¿qué me sale mi trabajo? Mi trabajo me va a salir un trabajo negativo. Si mi trabajo es negativo, se llama trabajo resistente o trabajo resistor. ¿Está? Entonces tenemos esos dos casos. Cuando los sentidos entre la fuerza y el desplazamiento son iguales, o se van en el mismo lado, entonces ahí mi trabajo es motor. Pero si mi trabajo es resistente, significa que mi sentido de mi fuerza y mi desplazamiento son diferentes. ¿En qué caso puede ser eso? Acá te puse. Cuando se habla de fuerza de desplazamiento. Un cuerpo que se tiró, no consideramos que se tiró con una fuerza, se tiró nomás, hasta que en un momento paró. ¿Por qué paró? Porque el piso tenía fuerza de rozamiento, ¿verdad? Tenía fricción. Ahora, tenía fricción, entonces tu única fuerza que hay es la fuerza de rozamiento de él. Y mira, se desplazó hacia este lado, se movió hacia este lado, pero en algún momento tuvo que parar, ¿verdad? Paró por la fuerza de rozamiento que es contraria a tu movimiento. Entonces ahí la fuerza de rozamiento y el desplazamiento tienen sentido diferentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la definición de fuerza de rozamiento, ¿verdad? Que es una fuerza contraria al movimiento. Entonces por eso es negativo ahí. El trabajo, si es que por ejemplo te pide hallar el trabajo de la fuerza de rozamiento, no te pide. Entonces va a ser negativo, porque es un trabajo resistente. ¿Está? Bueno, entonces ese vendría a ser el segundo caso. El tercer caso es ya cuando la fuerza y el desplazamiento no tienen direcciones iguales, o sea, tienen direcciones diferentes. Dirección dijimos que era el ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya no estamos hablando que se van así o que se van así, sino que puede que se vaya así o se vaya así, ¿verdad? Ya está teniendo ya diferentes direcciones, ya hay un ángulo ya diferente. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a analizar en qué lo que vamos acá dice, bien. La unidad de trabajo se llama Joule y se indica por el símbolo J, mayúscula. Si la fuerza F tiene el mismo sentido que el desplazamiento, el trabajo se dice que es motor. Si tiene sentido contrario, el trabajo se denomina resistente. Se dice la verdad. Por convención, el trabajo motor es mayor que cero. ¿Qué significa mayor que cero? Que es positivo. Y el trabajo resistente es menor que cero, significa que es negativo. ¿Está? Lo que nosotros ahí pusimos. ¿Está? Bueno, acá lo llaman como segundo caso, yo ya lo llamo como tercer caso. La fuerza no tiene la misma dirección del desplazamiento. Dice, considerando un punto material que bajo la acción de la fuerza F pasa de la posición A a la posición B sufriendo un desplazamiento. Fíjate ahora que esta situación es muy similar a la que tenemos acá. Mi fuerza es oblicua, ya no es más, no está más así derecho, ¿verdad? Sino que tiene ya un cierto ángulo con respecto a la horizontal. Entonces, ¿qué pasaba? Te pregunto, ¿qué pasaba de un vector
cuando tenía ya un ángulo y estaba en un plano? Se descomponía, ¿verdad? En sus componentes, ¿cuál es la aclaración? Esto va a ser fuerza I y esto va a ser fuerza en X, ¿verdad? Si nosotros lo trazamos, porque yo no quiero más trazar, ya lo he hecho muchísimas veces ya. Si es que directamente vamos a decir cómo es la fórmula de fuerza en X y fuerza en Y. Fuerza en X va a ser directamente fuerza por el coseno del ángulo y fuerza en Y va a ser fuerza por el seno del ángulo. ¿Está? ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? Bueno, nosotros ya habíamos descrito hace mucho ya. No, desde que empezamos dinámica ya habíamos hecho. ¿Está? Bueno, entonces, fíjate acá algo. Fíjate que acá la fuerza está en forma oblicua, pero a mí lo que me interesa son las componentes acá. Si por ejemplo me dice fuerza resultante en el eje X, en el eje X, yo veo que mi única fuerza es la fuerza X, ¿verdad? Entonces esa es la fuerza que voy a estar utilizando. Entonces el trabajo va a ser directamente fuerza en X por desplazamiento, ¿verdad? Y mira que fuerza en X, su fórmula es fuerza por coseno, ¿verdad? No confundir ese coseno con este coseno, que no son lo mismo, ¿verdad? No son lo mismo, no es el mismo. Este coseno es de forma general, no de la fórmula de trabajo. Y este coseno que está acá es de tu fórmula f de x. Y esta aquí hacía referencia a este ángulo. ¿A cuál ángulo hacía referencia? A este. ¿Verdad? Sin embargo, este coseno que tenemos acá como fórmula luego, ese no es a ese ángulo, sino que era el ángulo general, que era 0. ¿Por qué va a ser 0? Porque ambos están teniendo el mismo sentido. F de x está apuntando hacia acá, tu desplazamiento está apuntando hacia acá también. Entonces ambos están apuntando en el mismo sentido. Entonces, directamente va a ser fuerza en X por desplazamiento por coseno de 0. Y ya habíamos demostrado que coseno de 0 es 1. ¿Verdad? Entonces al final lo que me va a quedar es fuerza en X por desplazamiento. Sería entonces fuerza por coseno del ángulo de F por tu desplazamiento. Tu ángulo acá sí puede cambiar, puede que sea, qué sé yo, 30 grados, 40 grados, lo que sea. Entonces ese es el que vamos a usar. ¿Está? Ese es el ángulo que vamos a usar. Bueno, ¿qué pasa si es que hay fuerza de rozamiento también? Ponele que aparte de f de x hay fuerza de rozamiento y el ejercicio te dice hallar el trabajo resultante o el trabajo neto. Vas a escuchar, mira esta palabra. Trabajo neto significa trabajo resultante. ¿Y qué era la resultante? ¿Cómo era la definición de resultante? Era la suma de todas las fuerzas, ¿verdad? Entonces, si el ejercicio me dice hallar el trabajo neto o hallar el trabajo resultante, vos lo que vas a hacer es ver, bueno, si se trata de f de x, ¿verdad? Entonces vamos a ver las fuerzas que hay en el eje x. Y yo veo dos fuerzas, no, fuerza en x y fuerza de rozamiento. La fuerza en x va a ser positivo porque va a favor del movimiento. Fuerza de rozamiento negativo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser mi trabajo neto? Como que yo sé que esto es fuerza por desplazamiento, ¿verdad? Su fórmula así es. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan? La fuerza en X y la fuerza de rozamiento. Fuerza en X y la fuerza de rozamiento, entonces va a ser por mi desplazamiento, mi fuerza. ¿Está? Entonces así va a ser. Si es que el ejercicio te dice hallar el trabajo resultante, si es que te dice viste que muchas veces te va a especificarlo, hallar el trabajo de la fuerza, o hallar el trabajo del peso, o hallar el trabajo de la normal, te va a decir luego eso. ¿Está? Bueno, ahora, en estos casos, justamente hablando de peso normal y eso, ¿qué pasa en estos casos con el trabajo del peso, el trabajo de la normal, o el trabajo de la fuerza en Y acá? Sabemos nosotros que esto acá hay normal, hay peso y acá está fuerza en Y también. ¿Qué pasa ahí? Fíjate que acá, con respecto al desplazamiento, tu desplazamiento es acá, mira.
Eso es lo que se desplaza ahí. Con respecto al desplazamiento, ¿cómo son las fuerzas acá? ¿Qué ángulos tienen esas fuerzas ahí? ¿Ah? ¿Cómo son? Quiero que se fijen. Acá este es tu desplazamiento y acá está, por ejemplo, el peso. Acá está tu normal, tu fuerza aquí. ¿Cómo son? ¿Cómo son ahí? Fíjate, es así, este está acá y este está ahí. ¿Cómo son ahí? Así tenemos, ¿no? Así y así. ¿Cómo se le llama? Perpendicular. Y son perpendiculares entre sí. ¿Qué significa que sea perpendicular? Significa que su ángulo va a ser de ¿cuánto? 90 grados. Entonces el ángulo va a ser 90 grados. Y si vos haces coseno de 90 en la calculadora, ¿te va a salir? Sí. Coseno de 90 es 0. ¿Y qué va a pasar entonces? Si vos tenés la normal o la fuerza en el peso, para que hallar, va a ser la fuerza por tu desplazamiento por tu coseno, ¿verdad? Porque esa es la fórmula general que está allá. Entonces ese coseno va a ser coseno 90 y va a ser 0. 0 por cualquier valor de esto es 0. Por eso es que acá el trabajo del peso, el trabajo de la normal y el trabajo de la fuerza van a ser 0 directamente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son perpendiculares al desplazamiento. ¿Verdad? Entonces ese vendría a ser el tercer caso. La fuerza y el desplazamiento tienen direcciones, o sea, no tienen direcciones iguales, son perpendiculares entre sí. ¿Verdad? ¿Se entiende? Bien, entonces quiero que copien hasta acá. Vamos a ver el cuarto caso, que es el trabajo en movimientos verticales. ¿Sí? Este no todavía, de potencia no todavía. Ok, entonces como le estaba diciendo, estábamos hablando de las fuerzas que eran horizontales, ¿no? Y que esas fuerzas, o sea, donde el desplazamiento es horizontal, porque tu fuerza acá, por ejemplo, estas fuerzas eran verticales, pero el desplazamiento era horizontal. Entonces si el desplazamiento y la fuerza son perpendiculares, entonces el coseno de 90 es 0. Por lo tanto, no hay trabajo del peso, no hay trabajo en la normal y no hay trabajo en la fuerza en I. ¿Verdad? No hay trabajo para estos casos. Bien, sí hay trabajo para fuerza en X, sí hay trabajo para fuerza de desplazamiento, como en el caso que estuvimos analizando ahí, donde, por ejemplo, si se va en el mismo sentido que el desplazamiento, la fuerza se va en el mismo sentido que el desplazamiento, entonces positivo se llama trabajo motor. Y si es que va en sentido contrario al desplazamiento, era negativo, se lo llama trabajo resistente. ¿Verdad? Entonces, veamos ahora el cuarto caso, que sería trabajo en movimientos ya verticales, ya sea caída libre, tiro vertical, ¿verdad? Que son los dos casos que vamos a analizar. Bueno, suponiendo un cuerpo primeramente que se cae. Cuerpo que se cae. Nosotros sabemos que en caída libre nuestra altura inicial, ¿cuándo era? ¿Ah? Era 0. Consideramos desde el punto de inicio 0, ¿verdad? Donde va a caer hasta una altura h, la altura final, ¿verdad? Sabemos que si está cayendo, la única fuerza que va a estar actuando sobre él es el peso. El peso. Entonces, si yo quiero hallar el trabajo de este peso, porque es la única fuerza que hay, el trabajo del peso vendría a ser peso por la variación de la altura. ¿Sí? Peso por la variación de altura. Ahora, el peso, nosotros sabemos de que el peso aquí es igual masa por gravedad.
sabemos que la variación de altura es la altura final de la altura inicial, ¿verdad? Donde altura inicial directamente esto es 0. Sin embargo, nuestra altura final, ¿qué signo tenía? ¿Ah? Negativo, porque está apuntando hacia abajo. Si nosotros este es nuestro punto de referencia, nuestro eje Y va a ser eje Y negativo, por eso. ¿Se acuerdan? Entonces nosotros analizamos todo en la parte de caída libre y vertical. La gravedad era negativa y la altura final es negativa también. Entonces, menos por menos se va a hacer más, ¿verdad? Entonces, el trabajo que va a realizar la fuerza peso en caída libre vendría a ser un trabajo de qué tipo, motor o resistente. Motor, ¿qué es positivo? ¿Sí? El trabajo entonces es motor. ¿Está? Bien, ahora vamos a suponer el caso, el caso ahora que un cuerpo se lance hacia arriba. Un cuerpo ahora se lance hacia arriba. Se lance. Esto obviamente va a llegar hasta una altura final, ¿verdad? Pero bueno, se lanza un cuerpo. Decimos se lanza, pero no vamos a considerar la fuerza con la que se lanza. Entonces, vamos a analizar solamente el trabajo del peso. ¿Sí? El peso como esa fuerza que está actuando. ¿Sí? Bien. Altura inicial acá va a ser 0 si lanzamos desde el suelo. Va a llegar hasta una altura H, altura máxima. Bueno, el trabajo entonces del peso va a ser igual al peso por la variación de altura nuevamente. Peso es masa por gravedad, ¿verdad? Y variación de altura sabemos que es altura final menos altura inicial. ¿Sí? Altura inicial vale 0 luego. Entonces me va a quedar altura final más. ¿Qué signo va a tener la altura final ahí? Positivo porque está a favor del movimiento, está apuntando hacia el eje Y vertical hacia arriba, ¿verdad? Entonces va a ser positivo. Sin embargo, la gravedad es negativa, ¿verdad? Porque siempre apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces al final me va a quedar menos masa por gravedad por altura final. Y esto vendría a ser un trabajo. Entonces esos son los casos que podemos tener para movimientos verticales. Puedes pausar mientras copias. Ok, veamos este ejemplo, ¿sí? Para que después puedan hacer ustedes. Dice, un punto material se desplaza 10 metros por la acción de una fuerza de 50 newtons de intensidad, como se indica en la figura. Te estás dando cuenta que es una fuerza oblicua. Te dice, determine el trabajo realizado por la fuerza F en el desplazamiento AB. Trabajo de la fuerza F en el desplazamiento AB. Bien, hacemos nuestro diagrama del cuerpo libre primeramente. Esta fuerza es oblicua, tiene un ángulo, por lo tanto esa fuerza se va a descomponer. Fuerza aquí, fuerza negra. ¿Verdad? Bien. ¿Cuál es la única fuerza que va a existir? O sea, ¿cuál es el único trabajo que va a existir? Mira que acá, sabemos que acá existe normal y existe el peso también, ¿verdad? En todas las sumatorias de fuerzas. ¿Cuál es el único trabajo que va a existir? La F. ¿Por qué? Porque estos van a ser rectos cero, porque son perpendiculares al desplazamiento. Coseno 90 va a ser 0, entonces no va a existir trabajo para ellos. Entonces directamente, para hallar el
trabajo va a ser directamente fuerza en X por el desplazamiento. Y sabemos que fuerza en X es fuerza por el coseno por el desplazamiento. Entonces el trabajo va a ser fuerza 50 newton coseno de 60 grados por tu desplazamiento que es 10 metros. ¿Cuánto sale eso? 250. Está en el sistema internacional todo, entonces esto va a ser joules. 250 joules. ¿Está? Entonces, sencillo. Con copiar este, luego ya para hacer los ejercicios abajo.